Bueno, tengo a mi lado el honor de tener esta muy buena conversación enriquecedora con Héctor Leal y Alfredo Bolio, y me permiten, voy a introducirlos, aunque sé que ellos quizás en este foro no necesitan mucha introducción, pero voy a comenzar con Héctor. Héctor es director general del Grupo Cayalá, tiene amplia experiencia en planificación y desarrollo de proyectos de urbanización. A lo largo de su carrera ha tenido grandes logros en planificación inmobiliaria. En Guatemala, su involucramiento en el desarrollo de Ciudad Cayalá desde el 2004 ha hecho que el proyecto se convierta en un referente de urbanización en la ciudad de Guatemala. Actualmente continúa trabajando para hacer de Cayalá una muestra de innovación con la vista al futuro. Su éxito laboral es resultado de su excelente formación académica en instituciones de prestigio como Lehigh University de Estados Unidos, en donde obtuvo el título de ingeniero civil, así como el MBA de Management que alcanzó en INCAE Business School. Ahora les presento a Alfredo Bolio. Él es el director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario, donde vela por dirigir y administrar la desarrolladora y sus distintos proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el negocio de desarrollo y gestión de activos. En 2009 se incorporó como ingeniero de proyectos a la empresa, lo que luego permitió asumir y comprender distintos roles y áreas que lo llevaron finalmente al puesto de director ejecutivo. El señor Bolio es licenciado en Ciencias de Ingeniería Civil, graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, New York, y cuenta con un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Texas A&M. Se ha especializado en temas como liderazgo, innovación, construcción, comercio y bienes raíces, tanto fuera como dentro del país, mostrando su interés por mantenerse actualizado en las nuevas tendencias del mercado. Con esta introducción me encantaría comenzar con esta conversación sobre los proyectos de uso mixto. Y me gustaría, a modo de introducción, hablar sobre el tema del 20-minute neighborhood, o el vecindario de los 20 minutos, que si lo vemos, si le ponemos Google, si buscamos información, tiene diferentes tipos de definición. Les voy a dar una muy sencilla en la que nos vamos a basar para esta conversación, y es que los vecindarios de 20 minutos son lugares donde los residentes tienen acceso fácil y conveniente a muchos de los lugares y servicios que usan a diario, incluyendo supermercados, restaurantes, escuelas, parques y hasta servicios, ¿verdad?, médicos, sin depender demasiado del automóvil. Entendemos que en muchos países latinoamericanos estos proyectos, ¿verdad?, de uso mixto pasan a ser este corazón de estos 20-minute neighborhoods o 20-minute cities y generadores de mini ciudades y centros urbanos. Esta va a ser la primera pregunta para ambos. En este contexto del 20-minute neighborhood, me gustaría que cada uno de ustedes nos hablen sobre cómo sus desarrollos de uso mixto han creado un nuevo estándar de calidad de vida en las ciudades de Latinoamérica en cada uno de sus países, y cuál es la primordial diferencia que ven con estos desarrollos con Estados Unidos. Sí, Héctor, si quieres comenzar. Bueno, gracias. Primero que todo, gracias por la invitación de estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia en Cayalá, desarrollando Cayalá. Y la verdad que hoy hablamos de la experiencia de 20 minutos, pero eso no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde hace muchos años. Antes le llamábamos los barrios, y la idea es que cada barrio sea autosostenible, o sea, teniendo vivienda, teniendo comercio, comercio llamémosle más de conveniencia, y dentro de esos barrios siempre hay un comercio un poco más importante. Bajo ese concepto es que Ciudad Cayalá fue diseñada con lo que le llamamos un urbanismo tradicional. Un lugar donde uno puede caminar, y está comprobado por diferentes estudios que el ser humano está dispuesto a caminar hasta 20 minutos, más o menos 600 metros, 800 metros, si no mal me recuerdo, a comprar artículos de primera necesidad, llamémosle la leche, el periódico, los cigarros, lo que cualquier persona pueda necesitar en el día a día.
Entonces, bajo ese concepto es que se diseña y bajo ese concepto se diseña Cayalá, ¿verdad? Dándole la importancia a las personas, la importancia para que puedan caminar y encontrar los servicios que desean. Y obviamente en el centro, llamémosle, o en la parte más importante también tenemos otro tipo de comercio que no es tan esencial, ¿verdad? Como restaurantes, medicina, laboratorios médicos, también tenemos oficinas, pero esos sí ya pueden estar un poco más retirados. Entonces, Cayalá, ese otra vez es el concepto de barrios. En Guatemala tenemos ciudades milenarias, si se puede llamar así, como la antigua Guatemala, Quetzaltenango, el casco histórico de Guatemala fue diseñado tiempos atrás bajo ese concepto, dándole la importancia al ser humano. Y por eso también los edificios, todo se diseña alrededor de escala humana para poder generar esos espacios agradables y que inviten a las personas a caminar y a permanecer en ellos. ¿Y cómo ves esa diferencia de Ciudad Cayalá, que para mí es la escala perfecta para el 20-minute neighborhood? Yo sé que muchas veces es un poco más grande que los usos mixtos tradicionales. ¿Cómo ves la diferencia de este tipo de desarrollo en Guatemala o en Latinoamérica a Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, con el vehículo, llamémosle, salió mucho lo que son los suburbios, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos es muy normal manejar 100 millas de donde vivo a ir a trabajar o de donde vivo a ir al mall. Y eso otra vez es más importante el vehículo que el ser humano, es más importante la supercarretera que me lleva 100 millas en Estados Unidos, se recorren en 1 hora y media, si mucho. Y entonces al diseñar estos centros, llamémosle, o estas áreas con el diseño de urbanismo tradicional, la importancia son las personas, no el vehículo, ¿verdad? Eso es lo que lo debe de hacer más agradable. En algunas ciudades como Houston, Miami, donde desarrollaron mucho los suburbios y dejaron abandonados los centros, ya llevan como 15 años, 20 años tratando de recuperar los centros de esas ciudades con inversiones masivas del Estado, promocionando vivienda de nuevo. Muchos de estos centros fueron oficinas o comercios y las personas los abandonaron. Entonces han estado incentivando el regreso de las personas a estos centros a través de incentivos a los desarrolladores para generar más vivienda. Entonces, y empezar a generar a través de eso ese concepto de barrios, ¿verdad? De vivir, trabajar y divertirse en una misma área. Buenísimo, Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Empezar por agradecer a Hernán, a Debbie y a todo el equipo de inversión inmobiliaria no solo por la organización de este espectacular evento, sino por la invitación aquí de hablarles antes del almuerzo. Va a ser un reto, pero vamos a ver, creo que lo que comentabas de proyectos de uso mixto, bueno, los proyectos de uso mixto existen hace muchísimos años, como bien decía Héctor, no es una tendencia nueva, es una tendencia que ha venido fluyendo a través de los años en todo el mundo, y en Latinoamérica y principalmente en Centroamérica ha tomado muchísima fuerza, principalmente porque muchos de nuestros gobiernos, tal vez la planificación urbana, el desarrollo de infraestructura y demás no ha sido prioritario, y entonces el hacer ciudad o el crear ciudad no necesariamente ha sido una de las prioridades de nuestro crecimiento urbanístico. Entonces, estos proyectos de uso mixto en muchos casos han venido a sustituir ese trabajo que debieron haber hecho muchos de los gobiernos locales o ciudades, y bueno, le ha caído esa responsabilidad a los promotores y a los desarrolladores privados en crear esa ciudad.
Entonces, creo que al final del día estos proyectos de uso mixto, al igual que las ciudades, vienen a atender a toda la población, a hacer espacios abiertos, y yo creo que ese, digamos, tal vez explica un poco el auge y tal vez la diferencia con otros países más desarrollados en este paso acelerado de los proyectos de uso mixto, y caemos en otra tendencia que también es otra tendencia a nivel global, y es el tema de la conveniencia. Es decir, eso que explicaba ahora Héctor bien, que venimos de décadas y tiempos donde la gente está dispuesta a vivir en un lado y trabajar en otro lado y comprar en otro lado y disfrutar y tener ocio en otro lado y pasar gran parte de su vida en un vehículo o en empresas y demás. Eso pues evidentemente se ha querido eliminar, y por supuesto es una tendencia que bueno, se le pone nombre primero en París, pero en general esa búsqueda de la conveniencia, de poder tener todo a cercanos 15 o 20 minutos y poder resolver la vida de esa forma, también es una tendencia que ha venido agarrando muchísima fuerza, y entonces esas dos fuerzas conjugan en estos proyectos de uso mixto, y de ahí el auge de ellos. Diría que por más o menos. Perfecto. Bueno, acabamos de tener una charla sobre las tendencias demográficas, ¿verdad?, por todo el mundo, y me hizo pensar bastante sobre la próxima pregunta, que va a estar enfocada en el concepto residencial. En Gensler, al menos en Estados Unidos y en Latinoamérica, llevamos viendo un gran auge del producto residencial como clave para el éxito de un destino de uso mixto, porque en realidad ese producto residencial es el que nos da permanencia en el lugar, ¿verdad? Un oficinista está aquí durante la semana, los turistas vienen en las noches, los fines de semana, pero ¿quién le va a dar esta autenticidad al lugar? El tema de conveniencia también habla mucho de las necesidades de los residentes en un lugar. Entonces, si nos enfocamos en esa tendencia, ¿verdad?, ¿podrías contarnos, Héctor, un poco más sobre esos principios de diseño y planificación para Ciudad Cayalá, que fueron específicamente, ¿verdad?, pensando en esos diferentes productos residenciales para crear un éxito constante en esta mini ciudad? Bueno, para nosotros, yo siempre digo que Cayalá es un área mega mixto, no es uso mixto porque tenemos un poco de todo. Y para nosotros es bien importante porque hemos visto y también está comprobado que las áreas donde hay presencia de personas 24 horas, 7 días de la semana, esas son las áreas que se sienten más seguras. La seguridad para el ser humano es 90% percepción y 10% seguridad física. Entonces tenemos que jugar mucho con la percepción de las personas, ¿verdad? La gente quiere estar donde está la gente. Cuando uno mira un lugar vacío, ni siquiera le llama la atención entrar, o un restaurante vacío, ni siquiera llama la atención entrar y comer ahí. Entonces el reto es siempre tener presencia de personas todo el tiempo, y por eso es bien importante toda la mezcla, llamémosle comercial, ¿verdad? Desde bares, discotecas, restaurantes y tiendas de compra, cines, porque todos esos diferentes usos traen presencia de personas a diferentes días de la semana y diferentes horas del día. Y también el tener vivienda o una variedad de vivienda también dinamiza mucho lo que es el área comercial. Otra vez acabamos de ver que las diferentes edades de las personas consumen diferente, ¿verdad? Tienen diferentes necesidades o tienen diferente poder adquisitivo. Entonces es bien importante también para nosotros tener diferentes productos de vivienda para atraer a diferentes personas en diferentes edades de su vida para que vengan a vivir a Cayalá y así dinamicen lo que es toda nuestra área comercial. Para nosotros nacimos atendiendo, llamémosle, la vivienda más exclusiva y
y siempre ha sido un reto ir sacando oferta o teniendo oferta o atendiendo el mercado, llamémosle, con poder adquisitivo menor al cual nosotros nacimos. Hoy por hoy tenemos o atendemos 7 diferentes mercados dentro de lo que es Cayala. Héctor, ¿y esto fue diseñado, planificado desde el principio de esa manera o han visto algún tipo de cambio, evolución, se han tenido que adaptar un poco con el mercado? La verdad no, o sea, nadie tiene la pelota de cristal, pero sí fueron diseñadas las áreas. Obviamente nosotros en el 2003 rediseñamos o reactualizamos nuestro plan maestro, que ese es el plan maestro que hemos estado ejecutando hasta el día de hoy. Y lo que uno va haciendo, va leyendo el mercado, ¿verdad? Va leyendo el mercado para sacar los diferentes tipos de vivienda y obviamente para sacar diferentes necesidades de área comercial también. Al día de hoy nosotros estamos al punto, llamémosle, de hacer encuestas a nuestros residentes, conocer cuáles son las necesidades de ellos para tener la oferta comercial que nuestros residentes necesitan. Entonces al final del día se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Y que va creciendo cada vez. Súper interesante porque nosotros también hemos visto, ¿verdad?, en Gensler, sobre todo durante la pandemia y post-pandemia, la importancia de estar, ¿verdad?, como decimos, in touch con nuestros customers, ¿verdad?, con nuestros clientes, con los residentes, con los comerciantes, porque sí, no podemos predecirlo, ¿verdad?, con la información que vemos nada más. Tenemos que acercarnos y preguntar qué es lo que quieren, al menos en el próximo mes, ¿verdad? En 2 meses puede cambiar. Bueno, y ahora vamos a bajar, ¿verdad?, pensando en el ámbito residencial. Ya para Alfredo te quería preguntar, sabemos que tradicionalmente el área comercial de un proyecto de uso mixto es una base tanto física, ¿verdad?, ya sea en el nivel subterráneo, en el nivel tierra, el ground plane, o en los rooftops, que también pasan a ser parte muchas veces de la parte comercial y abierta al público de un proyecto de uso mixto, pero también es el generador de energía, ¿verdad? Es el destino común, ¿verdad? Es la portada del proyecto a los ojos de las personas, ¿verdad? Social media, a todos lados. Entonces, me encantaría saber, con tantos proyectos, ¿verdad?, que ustedes tienen en diferentes partes, pero sobre todo en Costa Rica, ¿cómo has visto esta base comercial cambiar y adaptarse con cambios sociales, demográficos, y cuál es el enfoque de diseño y planificación hoy día para atender esos temas? Sí, yo creo que es una excelente pregunta. O sea, creo que por definición, primero los proyectos de uso mixto, por definición, entre más mixtos, mejores. Es decir, ahí deberíamos tener comercio, oficinas, residencias, hospitales, gimnasios, cines, escuelas, colegios, ¿verdad? Entre más mixtos, evidentemente mejor, y evidentemente más simulan a esa creación de ciudad de la que conversábamos anteriormente. Y vamos a ver, yo creo que indistintamente de cuál sea el mercado meta, yo creo que la integración, principalmente los espacios abiertos y amenidades de todos los componentes, es sumamente relevante. En lo que decís de diseño, efectivamente, tal vez de todos los componentes a los que le dedicamos evidentemente muchísimo trabajo y cabeza para poder diseñarlos, el componente comercial probablemente es el más retador. Y es el más retador principalmente porque es el componente que, según el diseño y según la ubicación y según las dimensiones, es la que nos va a definir el tráfico, la circulación, la experiencia, las expectativas de quienes viven y trabajan ahí. Es decir, hay dónde ubicar y dónde poner y qué poner a todos los componentes comerciales verdaderamente impactan de forma directa el funcionamiento, el flujo, la circulación de los proyectos de uso mixto, que de nuevo, para aquello que está en el segundo piso en adelante, llámese oficinas, residencias, colegios, hospitales, universidades, lo que fuese, digamos, hay un poquito más de flexibilidad, o el cliente le permite a uno un poco más de flexibilidad. Entonces sí, definitivamente le dedicamos
le dedicamos muchísima energía y yo creo que específicamente, por eso último que te mencionaba, que en el primer piso, es decir, que la mayoría del comercio está ubicado en el primer piso, eso nos permite ser un poco más selectivos. Es decir, ¿y a qué me refiero con eso? A diferencia de los centros regionales, que también tenemos en el portafolio, como la mayoría del comercio se ubica en el primer piso, entonces puede uno ser un poco más selectivo en qué diseñar, en qué poner, en qué hacer, de qué tamaño ponerlo, pensando siempre, digamos, en esa experiencia que van a vivir los diferentes clientes que lo visitan. Entonces, es decir, no tiene que necesariamente uno vivir de ese primer piso, a diferencia de los centros regionales, que evidentemente vive uno de todo el comercio, pero al no tener que depender tantísimo desde el punto de vista económico de ese primer piso, lo deja uno ser más selectivo y más preciso específicamente con qué quiere uno, pero totalmente de acuerdo que es al componente al que más tiempo hay que dedicarle para hacerlo correctamente, porque es decir, un fallo ahí, un error ahí, que hemos tenido muchísimos, se le cobra a uno a creces, a diferencia de los errores que pueda tener uno en otras áreas. Y a nivel de infraestructura, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de esa base de comercio, ese retail base, ¿crees que ha cambiado cuando ustedes están diseñando proyectos nuevos? Dicen, tengo una oportunidad de hacer algo, ¿verdad? Que aprendí de los últimos 3 proyectos, que los clientes de retail, los inquilinos me están pidiendo algo nuevo. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué están hablando? A nivel de, puede ser infraestructura, arquitectónico, esos temas. Sí, yo te diría que eso es influenciado por varios temas. Evidentemente hay cambios en economía y en la industria general que nos vienen a hacer una serie de cambios, como lo que vivimos recientemente con la pandemia y el tema de los espacios y el tener un espacio tal vez más grande para temas de online retail y demás, y poder combinar los dos componentes. Entonces, esos evidentemente son tendencias del mercado. Después hay tendencias del segmento al que estás tocando, que evidentemente dependiendo de cada uno de los segmentos, así sus necesidades, y eso llega a influenciar definitivamente el diseño, pero también las comunidades. Yo creo que eso es algo de lo que hemos aprendido a través del tiempo, y tal vez de lo que más nos ha costado aprender, y es poder integrar las necesidades de las comunidades en esos espacios comerciales. Y cuando hablo de comerciales, no solamente estoy hablando del comercio y del restaurante, sino los espacios de esparcimiento, las áreas públicas, las áreas para hacer actividades, todas esas, digamos, fábricas de experiencias que podemos crear, el poder entender las necesidades de ese cliente, que es el que vive en los alrededores, es sumamente relevante. Y a veces, en ocasiones donde hemos fallado y hemos integrado eso hasta una parte subsecuente, definitivamente hay un cobro ahí complicado, porque está tratando uno de forzar a un cliente que no necesariamente es el natural. Entonces yo te diría que ese es, aparte de tendencias y cambios que es natural que vayan a suceder en este mundo que es complicado, porque diseña uno y construye para cosas que espera que duren 50 años y cada 3 años tenemos un cambio de tendencia, pero indistintamente de eso, yo creo que una de las lecciones aprendidas más importantes es el poder integrar esas necesidades de las comunidades, de los alrededores, de hacia dónde va creciendo esas comunidades, y poder integrar esas necesidades dentro de los proyectos. Sí, no, y concuerdo, ¿verdad? En Gensler, en diferentes proyectos que siempre estamos involucrados, y ustedes también, la palabra número 1 hoy día es flexibilidad. Flexibilidad.
quiero que todo sea, pero auténtico, ¿verdad? Es flexibilidad y autenticidad, ambos tienen que estar ahí. Pero creo que es un gran reto y creo que eso se aplica a todo, no solamente a proyectos de uso mixto, creo que es a todo y es un constant challenge, pero creo que con esa constante comunicación con la comunidad, con los inquilinos, con los residentes, se puede ir logrando, ¿verdad?, en que lleguemos a darle a todo, ¿verdad?, el destino que la gente espera. Yo creo que también hoy día hay una expectativa de evolución de todo, ¿verdad? Igual que las marcas cambian, ¿verdad? Las marcas de retail van evolucionando, se van transformando. Creo que ya está bastante aceptado que también los proyectos de uso mixto, los destinos, las actividades, las personas van cambiando. Simplemente nos estamos poniendo mejores, ¿verdad? Como todos nosotros acá. Este componente importante, y empezaste a tocar un poco de este tema, son amenidades compartidas. Ahora que estás hablando de atraer a la comunidad inmediata, ¿verdad? No solamente enfocarnos en las personas, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un proyecto, empezamos quiénes son los inquilinos, quiénes son los visitantes, y tenemos estos grupos demográficos, pero en realidad es mirar también nuestros vecinos inmediatos, ¿verdad? Estamos catalizando comunidades, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender ese contexto que nos rodea. Hablamos entre nosotros, ¿verdad?, anteriormente sobre la importancia de mantener la permeabilidad de acceso inclusivo. ¿Me podrían hablar ambos un poco sobre este tema en sus respectivos desarrollos? Y podemos empezar con Héctor. Bueno, para nosotros obviamente cuando nació Ciudad Cayalá, todos nos criticaban en Guatemala porque iba a ser un proyecto abierto, sin muros, sin el concepto de mall en el cual todo está muy controlado, el ingreso y los egresos. Ciudad Cayalá nació desde un inicio, llamémosle abierto y sí, inclusivo para todas las personas. Y para nosotros ha sido muy importante mantener ese concepto porque es realmente, nosotros nos vemos más como un catalizador o un integrador de la comunidad, un área que mejora realmente a la sociedad y no es realmente satisfacer una necesidad, sino que más que todo lo que vemos es crear comunidad, ¿verdad? Que las personas o el guatemalteco como tal, o hoy por hoy que recibimos mucho turismo también, que todos puedan llegar a Cayalá y crear esos lazos de comunidad. Eso es lo que nosotros hemos visto y así fue diseñado desde un inicio. De nuevo, mucho énfasis en lo que es la percepción de la seguridad, y entre más personas puedan llegar y entre más gente permanezca en las áreas, más segura se percibe y más atrae a otras personas. Así que eso desde el inicio fue diseñada Cayalá de esa forma y así lo hemos mantenido a pesar de las presiones que hemos recibido por muchos sectores de cerrarlo más, pero no creemos en eso, creemos más en lo que es la comunidad, la sociedad. Alfredo. Sí, vamos a ver, de esto Héctor y yo nos ha tocado conversar juntos por varios años ya y creo que hemos aprendido muchísimo ambos. Yo creo que, como bien lo comentaba Héctor, una parte esencial de estos proyectos de uso mixto es que sean absolutamente abiertos a la comunidad, sin rejas ni muros. Eso es lo que verdaderamente hace ciudad. Entonces, en este proceso de entendimiento hemos definido como 3 grandes categorías de clientes. La primera es el cliente que nos arrienda o que nos compra, la segunda es el que nos visita y la tercera categoría es el que vive en los alrededores. Entonces, yo creo que el poder entender que tenemos esas 3 categorías y tomar las necesidades de esas 3 categorías desde la conceptualización de los proyectos es absolutamente esencial para poder pretender éxito. Entonces, y para cada uno son cosas distintas, evidentemente para el que nos va a arrendar, el que nos va a comprar,
pues evidentemente necesita los espacios correctos, de las dimensiones correctas, en las zonas correctas, al precio correcto. El que nos visita, cómo tenemos ese flujo correcto de hacia dónde ir o cómo caminar o cómo vivir esas experiencias y las activaciones y las actividades que sean en lugares correctos y que sean para el mercado meta correcto de esa actividad específica. Poder crearles esas experiencias a esos visitantes y que sean experiencias memorables es esencial en la conceptualización de los proyectos. Y por último, al último categoría cliente y no menos importante, y los que viven en los alrededores, es cómo podemos integrarlos no solo desde una integración física per se y que haya espacios para esas comunidades también, sino también cómo los preparamos de forma anticipada, cómo los capacitamos para que sean las personas que sean contratadas por las empresas que van a operar ahí en los diferentes ámbitos y diferentes sectores, si son hoteles, si son tiendas, si son oficinas, pero el poder entender esas necesidades, integrarlas todas en los proyectos es un tema crítico para el éxito. Y como bien decía Héctor, ¿verdad? Nosotros hemos pretendido o hemos aspirado a ser un catalizador para poder transformar las ciudades en las que vivimos, y eso verdaderamente conlleva el entendimiento global de todas estas necesidades. Y un tema que hablábamos cuando hablamos del tema de la percepción de seguridad, antes percepción de seguridad era poner muros, ¿verdad? O poner cualquier otro tipo, y creo que hoy día sabemos que seguridad significa hay gente. La gente atrae a la gente da una percepción de seguridad instantánea. Queremos estar en los lugares donde hay personas, donde hay actividad. Entonces, como que eso ha ido cambiando y ha afectado también hasta cómo diseñamos, ¿verdad?, todos estos espacios para que la gente sí pueda venir. Y durante la pandemia tuvimos un espacio un poco corto donde dijimos, la gente no va a venir, vamos a necesitar espacios menos grandes o de diferentes tipos, y nos estamos dando cuenta que sí, la gente está viniendo nuevamente, así que muy bueno para todos. Para concluir, que nos quedan unos minutos, me gustaría escuchar de cada uno. Yo sé que esto es una tarea un poquito difícil, como que decirle uno y uno, pero quiero escuchar un do y un don't a nivel de planificación y diseño que a ustedes les gustaría compartir con la audiencia hoy. Si empezamos con Héctor, un do y un don't. Pueden ser sencillitos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Cada vez que diseñamos un espacio pensamos en las personas, y eso es nuestro enfoque. ¿Quién va a llegar? ¿Quién lo va a utilizar? ¿A quién va a servir? Eso, y manteniendo las personas en mente, eso es, creo yo, que una de las bases del éxito que hemos tenido. ¿Y qué no hacer? Hemos tenido muchísimos errores también, o sea, en el camino hemos ido aprendiendo, pero llamémosle, uno de los grandes errores que nosotros cometimos en Cayalá fue tratar de adelantarnos mucho al mercado, y sacamos unos productos de vivienda probablemente muy anticipadamente, cuando no existía ese producto en el sector. Uno decía, bueno, voy a hacer la punta de lanza y así va a ser. Llevamos a cabo estudios de mercado y todo esto, pero la verdad es de que sí nos anticipamos demasiado y no fueron tan exitosos en su momento. Y eso es lo que aprendimos. Buenísimo. Alfredo. Creo que tenemos un montón más de don'ts que de do's, pero vamos a ver aquí desde el punto de vista de do's o de cosas positivas o de ejes centrales en lo que tratamos de diseñar hoy en día. Yo te diría que hay tres componentes importantes que tratamos de tomar en cuenta en lo que tratamos de hacer. Uno, y ya lo tocó Héctor, que es el ser Human Centered Development, ¿verdad? Y poder entender, poner al ser humano, a la persona como la base o el centro del desarrollo, ¿verdad? Entendiendo que esa es la prioridad y no los vehículos, no nada más, y también de esa forma integrar a las comunidades y las necesidades de las comunidades como personas también.
El segundo es Traffic Oriented Development, que es, yo sé que en nuestros países y probablemente principalmente en Costa Rica eso es bastante difícil de lograr porque tenemos un sistema de transporte público bastante deficiente, pero el poder integrar los proyectos con los sistemas de transporte público es esencial también para el éxito a largo plazo. Estos proyectos de uso mixto típicamente son proyectos de largo plazo y el poder integrar sistemas de transporte público en los proyectos es esencial, ya sea carreteras principales, trenes, buses, etcétera, o todos idealmente. Y el último es la sostenibilidad. Nosotros en Portafolio declaramos la sostenibilidad hace unos años como la columna vertebral de la organización y poder ver el desarrollo de esa óptica en todos sus aspectos, ¿verdad? En la parte ambiental, operativa, comunidades, etcétera, es sumamente relevante. Y en la parte de don'ts, de nuevo, probablemente la lista es larga de errores que hemos cometido durante el proceso, pero tal vez algunos de los que más nos han dolido en general por esa óptica, digamos, de human centered y de sostenibilidad es el no ser tan intencionales en la integración de las necesidades de las comunidades que afectamos en el proceso de diseño y de desarrollo, y el tratar de integrarlo a posteriori es complicado, es costoso, es duro, no necesariamente se ve genuino, y eso es una lección aprendida para proyectos a futuro que verdaderamente nos hubiera encantado haberlo aprendido muchísimo antes. Y seguimos aprendiendo porque seguimos cambiando. Vimos la presentación de las tendencias demográficas y sabemos que la generación Z viene con otro set de valores, de intensificar muchas de las cosas que estamos viendo en las otras generaciones. Y creo que sí, coincido tanto con ustedes, con esta conversación, el tema de que el futuro, de verdad nosotros lo vemos así, el futuro es mixto. Sobre todo en Gensler, cuando tocamos proyectos de uso mixto, y hoy nos enfocamos en destinos, con el tema del 20-minute neighborhood, pero a la misma vez estamos viendo proyectos de uso mixto con mezclas que no habíamos hecho antes. Estamos innovando porque es lo que nos está pidiendo el mercado, lo que nos están pidiendo los consumidores, las personas, y al final creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estar pendiente, tener ese pulso en lo que está sucediendo con estos cambios demográficos, con las personas, human-centric design. Creemos que el futuro también es inclusivo, sostenible, y básicamente también al final todos queremos que las personas sean felices, ¿verdad? Crear estos lugares que tienen un sentido de lugar, que tienen ese nombre, y no quiero decir una marca porque eso suena tan, ¿verdad?, material, pero que las personas se puedan identificar con estos lugares, como lugares donde todo el mundo quiere ir y todo el mundo es invitado y aceptado. Y con esto nos quedamos con 2 minutos, no lo puedo creer. El time management, pero muchísimas gracias por esta conversación. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y gracias por su tiempo, y al CRED por la invitación. Muy buenas tardes.